Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a otra emisión del programa institucional de FECODE, hoy nuevamente desde casa, porque el magisterio colombiano se protege, lo cuida a usted y a toda su familia. Soy Carolina Ávila y a continuación los titulares de nuestro encuentro de hoy. La plataforma Colombia Aprende del Ministerio de Educación, una alternativa para la educación pública que aún no ha favorecido como debe ser a docentes y estudiantes. El decreto 538 de 2020 recibió el rechazo general de organizaciones sociales y sindicales. En vez de garantizar la bioseguridad, el gobierno pone en riesgo a los profesionales de la salud. En tiempos de coronavirus, las entidades bancarias del país disfrazan de ayudas, medidas que buscan asegurar sus ganancias a mediano y largo plazo. El Ministerio de Educación planteó la plataforma Colombia Aprende como una alternativa para continuar con las clases de educación pública durante la cuarentena. Un recurso de aprendizaje poco viable para docentes, padres y estudiantes debido a los limitantes de acceso a Internet y equipos de cómputo que hay en muchas regiones del país. Colombia Aprende es la estrategia del Ministerio de Educación para continuar las clases de manera virtual en medio de la contingencia por la propagación del coronavirus. Sin embargo, es evidente que no se pensó en su implementación porque tanto en las zonas urbanas como en las rurales del país, los estudiantes vienen presentando grandes dificultades para estudiar desde casa. La ministra de las TIC, en su informe del 1 de abril del año pasado, reconoció que 20 millones de personas en Colombia no tienen internet fijo de banda ancha. En ese orden de ideas, las diversas plataformas, en momento, el grupo, solo pueden ser usadas solo si se tiene un computador en casa o se tiene conexión a internet con capacidad de datos. Este portal, diseñado por el Ministerio de Educación Nacional para docentes, estudiantes y padres de familia, pese a que cuenta con más de 80.000 contenidos de carácter educativo para apoyar los procesos pedagógicos no presenciales, no ha beneficiado a la población a quien está dirigido porque desconoce la pedagogía, la metodología y el contexto de maestros y alumnos. Las cosas no están llegando a los estudiantes porque sencillamente no se están reconociendo las realidades que tienen las familias en Colombia, que es la falta de acceso al internet, la falta de equipos de cómputo. En este sentido, muchos docentes han optado por hacer uso de otros elementos y dinámicas para continuar con el proceso educativo porque no es posible desarrollar por vía virtual todos los contenidos ni las actividades que se realizan presencialmente. Creo que ese es un llamado al gobierno para que piense hacia adelante cómo va a ser esa política en el Ministerio de las TICs y cómo van a impulsar que las familias en Colombia puedan acceder fácilmente a la adquisición de elementos para el aprendizaje vía virtual e incluso a hablar de el Internet como un derecho fundamental. Es evidente que requerimos planes de mayor actualización de los educadores en las TIC como una importante herramienta de apoyo como muchas otras, pero no se puede reemplazar los colegios. La pandemia lo que ha demostrado es la necesidad de la escuela y el papel social que juega en el cuidado, la protección y la restitución de los derechos de los niños, niñas y jóvenes, así que la apuesta del Estado en materia educativa debe estar encaminada a garantizar el acceso a la educación de todos sin excepción. Mediante el decreto 532, el Gobierno Nacional suspendió los exámenes de Estado como requisito para ingresar a la universidad, situación que tiene en incertidumbre a muchos jóvenes que desean estudiar, porque serán las instituciones de educación superior en su autonomía quienes definan los criterios y procedimientos para seleccionar a sus estudiantes.
Con el decreto 532, el gobierno suspendió temporalmente el examen de estado como requisito para el ingreso a los programas de pregrado de la educación superior, lo que ha generado una gran incertidumbre entre los miles de jóvenes que aspiran a obtener un cupo en una universidad pública o becas en otras instituciones educativas. El sistema de evaluación, de alguna manera, es como que el que puede regular el tema de calidad y de articulación entre la educación básica y media con la universitaria, cosa que aún ni siquiera se está haciendo, porque a veces las pruebas responden más a políticas internacionales que a las necesidades particulares del país, y sin embargo quitarlo de esta manera sin saber exactamente qué es lo que pretende el gobierno con eso y sin consultar a los gremios de la educación y obviamente a las universidades, pues es una dificultad que le agrega el gobierno a las universidades y sobre todo a las universidades públicas. Según expertos, la suspensión del examen de estado para ingresar a las universidades va más allá de aplazar la fecha de su presentación, ya que se debe pensar en otros mecanismos que permitan y garanticen el acceso a la educación superior de todos los colombianos. También creo que hay que evitar hacer pruebas, por ejemplo, por el afán de hacer la prueba, que disminuyan de alguna manera la objetividad que podamos tener y sobre todo la igualdad. Se ha hablado en algunos casos de hacer pruebas virtuales que tienen su complicación. Estamos en un país muy desigual en muchas condiciones y una de ellas es, por ejemplo, el acceso a la tecnología. Esta situación de pandemia ha llevado al gobierno a tomar una serie de medidas que no responden a la necesidad de la población en general, lo que deja en evidencia que en Colombia no hay igualdad para acceder a la educación superior. Que se garantice el derecho a la educación superior de todas y todos los colombianos, de sus jóvenes. Estos exámenes no cumplen con esta meta de haber ya universalizado, porque están segmentando a la población y solo los que presenten y pasen el examen de estado tienen derecho a estar cursando educación superior. Aunque serán las instituciones de educación superior, en virtud de su autonomía, quienes definan los criterios y procedimientos para seleccionar a sus estudiantes, es importante resaltar que estos deberán estar encaminados a no vulnerar los derechos fundamentales de los aspirantes, entre ellos el derecho a la igualdad. Como es habitual, los integrantes del comité ejecutivo tienen un espacio en encuentro, así que es el momento para que el secretario de Prensa y Comunicaciones de FECODE, el profesor Fabio Manuel Herrera, se dirija al magisterio colombiano. Un abrazo para el pueblo colombiano y muy especialmente para nuestros compañeros maestras y maestros, nuestros estudiantes, nuestros padres de familia. Estamos atravesando un momento para lo cual no estábamos preparados, pero que con seguridad, si acatamos las medidas y preservamos la cuarentena, es posible minimizar el impacto de esta pandemia en nuestro país para no repetir esas cifras que están viviendo países como Italia, como España, como Estados Unidos, como nuestros hermanos ecuatorianos. Mientras esto sucede, el gobierno viene implementando una serie de políticas que son negativas para el fondo de prestaciones, especialmente en el sentido o la intención de llevarlo a la conformación del holding financiero. Denunciamos la actitud negativa que tiene el doctor Jaime Abril con el incumplimiento sistemático del pago de las prestaciones económicas, incluyendo la mora, y hoy de ñapa están excluyendo a los maestros que tienen pensión de invalidez o problemas con multiafiliación. Pero sí estamos aquí presentes para levantar nuestra voz de protesta y de rechazo frente a esta situación. A través de la resolución 001, FECODE ha constituido un fondo de solidaridad que requiere que usted, compañero maestro o maestra, haciendo uso de una aplicación en la página del ministerio, autorice de manera voluntaria el descuento de un día de salario. No es para el comité ejecutivo, no es para los dirigentes sindicales, es para revertir esa solidaridad en la gente que le está dando el frente a la situación de la pandemia, como son los trabajadores del sector hospitalario y compañeros maestros y maestras que también vienen siendo afectados de manera colateral o de manera directa por la situación de la pandemia. Esto es voluntario, pero necesitamos tu mano, tu apoyo en este momento crucial.
Fuerte abrazo y feliz fin de semana. Por la vida, la paz, la democracia, la educación pública, la dignificación de la profesión docente, la Escuela Territorio de Paz y el cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE. Por la defensa de nuestros derechos y de los colombianos, los maestros seguiremos movilizándonos. Unidos vamos con FECODE. Desde FECODE, en un trabajo mancomunado con las Secretarías de Cultura, Recreación, Deporte y Prensa, se viene desarrollando un programa de bienestar y cultura en este tiempo de cuarentena. Pensando en la salud física y mental y en el autocuidado individual y colectivo de toda la comunidad educativa, FECODE, a través de las Secretarías de Cultura, Recreación y Deporte y de Prensa y Comunicaciones, viene desarrollando durante el tiempo de cuarentena y de desarrollo curricular no presencial de docentes y estudiantes un programa de bienestar. El objetivo de brindar un espacio para realizar actividad física es poder mantener nuestro sistema musculoesquelético y cardiovascular en buen estado, ya que estos sistemas nos permiten movernos y realizar cada una de nuestras actividades diarias. Es importante tener en cuenta que la práctica regular de actividad física moderada puede fortalecer nuestro sistema inmune, el cual se encarga de proteger nuestro cuerpo de agentes como lo puede ser un virus en esta época de cuarentena, así que es súper importante realizar actividad física de manera regular con toda la familia. Por medio de actividades de ejercicio físico programadas y dirigidas, jornadas lúdicas, recreativas, espacios culturales y programas de nutrición saludable, convivencia y bienestar que se transmiten a través de las redes sociales de la Federación, FECODE cuida la salud de los docentes, directivos, docentes administrativos, estudiantes y padres de familia, especialmente en estos momentos de aislamiento. Es fundamental que docentes, padres de familia y estudiantes se vinculen a estos espacios de actividad física, teniendo en cuenta que en época de cuarentena se reducen mucho las actividades que nos generan más actividad física y mental, ya que no requerimos de realizar desplazamientos a otros lugares y que en cada una de nuestras actividades de trabajo, de estudio y de ocio se reducen por lo general a permanecer sentados por más de una hora, lo que nos puede generar molestias corporales, malas posturas y en muchos casos estrés. Las transmisiones que iniciaron la semana pasada y continuarán los próximos días han contado con una audiencia nutrida porque han despertado el interés no solo de docentes sino de los padres de familia. Esta es una iniciativa novedosa para FECODE que ha dispuesto sus canales de comunicación para contribuir a mantener hábitos de vida saludables, mejorar la forma y la resistencia física, ampliar conocimientos, aumentar la autoestima y rebajar la tensión y el estrés propio en estos momentos de encierro. El decreto 538 ha recibido fuertes críticas porque no cumplió el objetivo para el cual fue pedido, que es garantizar las condiciones de seguridad y protección de los trabajadores del sector salud. Por el contrario, los obliga a atender la pandemia sin contar con los recursos adecuados de bioseguridad y sin condiciones laborales dignas. La crisis de salud que ha desencadenado el coronavirus no solo ha cobrado la vida de un centenar de colombianos, sino de varios profesionales médicos que están atendiendo la pandemia sin los mínimos elementos de protección. Frente a este panorama, el gobierno expidió el decreto 538, con el que hace un llamado para que todos los trabajadores de la salud estén preparados y disponibles para atender la emergencia del coronavirus, una medida que fue rechazada de inmediato por el gremio por considerarse autoritaria e inconsulta. El gobierno nacional no puede atribuir obligaciones cuando incumple derechos. Y por tanto no puede exponer a los trabajadores de la salud a tener que asistir obligatoriamente a trabajar a costa de poner en riesgo su salud, su vida y la de sus familiares. Por lo tanto es inaceptable el artículo 9 del decreto 538 que establece dicha obligatoriedad cuando no la supedita las garantías mínimas y básicas de bioseguridad y laborales de los trabajadores de la salud. Con este decreto, el personal de salud ve vulnerado su derecho a la vida y a la integridad, porque ni el gobierno ni las clínicas y hospitales les están brindando elementos de protección para poder desarrollar su trabajo sin que sea un riesgo. El temor de todos los trabajadores de salud
no solo son los profesionales de primera línea. No es infundado ni responde a una falta de compromiso ético profesional. Los riesgos laborales tratados individualmente por cada ARL no lograrán garantizar las medidas de protección biológica, física, mental y laboral a todos los trabajadores del sector salud. A esta situación se le suma la alta contratación tercerizada, la poca estabilidad que ofrece el sistema y la falta de personal de planta, lo que evidencia las difíciles condiciones en las que trabajan los profesionales de la salud y que no fueron consideradas en el decreto expedido por el gobierno. Las condiciones laborales del recurso humano en salud han sido siempre deplorables. Eso desde hace mucho tiempo. Estamos trabajando en esto y denunciándolo, las maneras ilegales de contratación, como es la de prestación de servicios, contratos amañados, personas que no tienen vacaciones, que no tienen seguridad social, que no hay estabilidad. Yo siempre me pregunto cómo hace una persona contratada por prestación de servicios para poder hacer planeación de su vida. Aunque en el decreto también se reglamenta el COVID-19 como una enfermedad laboral, en el caso de los trabajadores de la salud no deja de preocupar que esta disposición se preste para abusos laborales y pocas garantías, más ahora cuando la realidad del país deja al personal médico, por mucha voluntad y vocación que tenga, vulnerable ante un virus que tiene en jaque al mundo. Y hacemos una pausa en Encuentro para que la secretaria de Género, Inclusión e Igualdad de la Federación, la profesora María Eugenia Londoño, socialice temas de interés para los docentes del territorio nacional. Desde la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad de FECODE estamos extendiendo un saludo solidario a todo el magisterio del país, a sus familias y al pueblo colombiano. Y estamos llamando a adelantar todos los procesos de solidaridad y el aporte para quienes más lo necesiten. Además estamos presentando con toda la fuerza: amamos nuestro planeta Tierra, salvamos nuestro planeta Tierra por una nueva tierra. 7.700 millones de pobladores tiene nuestra Pachamama. Está interconectada de manera exagerada, pero además nuestro planeta Tierra está enfermo. Hoy tenemos que levantar nuestra voz, nuestra lucha por defender nuestra tierra, por defender nuestro hábitat, por defender nuestra Pachamama. Y además estamos convocando a todo el equipo nacional de Género, Inclusión e Igualdad, con el cual nos conectaremos en los próximos días, así como adelantamos una Junta Nacional de FECODE para que logremos establecer un diagnóstico en cada región, en cada territorio, del impacto de esta crisis en el magisterio colombiano, en la comunidad educativa, en los padres de familia. Hoy se profundiza en el confinamiento sin condiciones la violencia intrafamiliar, se profundiza la tarea de las mujeres, se profundiza la tarea de la economía del cuidado, se profundiza la violencia laboral, la violencia sexual, se extienden nuestros horarios y se incrementa el índice de morbilidad. Es decir, que necesitamos abrazarnos, extendernos la mano, pero además establecer un diagnóstico que nos permita, con cifras, demostrarle al gobierno nacional que en esta crisis no se puede improvisar. Por eso estamos entonces llamando a retomar nuestra tarea, a rodear nuestras instituciones educativas, a nuestras comunidades, a nuestra federación y adelantar un proceso de enseñanza-aprendizaje acorde con esta crisis. La crisis debe ser una oportunidad para avanzar. Venga esa mano, adelante magisterio colombiano, adelante estudiantes, adelante FECODE y el pueblo colombiano, estamos con usted. Por la vida, la paz, la democracia, la educación pública, la dignificación de la profesión docente, la Escuela Territorio de Paz y el cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE. Por la defensa de nuestros derechos y de los colombianos, los maestros seguiremos movilizándonos. Unidos vamos con FECODE. En medio de la emergencia que vive el país, el nerviosismo y la necesidad de las personas ha hecho que tengan que pedir facilidades de pago o créditos con los bancos para solventar la crisis económica que enfrentan. Sin embargo, las medidas adoptadas por las entidades financieras no están encaminadas a favorecer a la población, sino más bien asegurar sus ganancias a mediano y largo plazo.
La situación por la que atraviesa el país, producto de las medidas adoptadas para evitar la propagación del coronavirus, ha causado revuelo en toda la población, que además de los gastos y compromisos que trataba de resolver diariamente, ahora se tiene que enfrentar a los efectos negativos que en materia social y económica ha traído la pandemia y que los ha llevado a pedir auxilio a los bancos, quienes en lugar de ayudar a solventar la situación financiera, han ofrecido alivios que a futuro les dejarán jugosas ganancias, pero más deudas a las familias colombianas. Los bancos tienen hoy cerca de 480 billones de pesos prestados a empresas y hogares. 480 billones que pertenecen principalmente a ahorradores que han hecho sus depósitos mediante cuentas de ahorro o CDTs en las entidades financieras y que en caso de que los bancos no vuelvan a recibir el pago de esos créditos, serán los ahorradores los principales perjudicados. Los bancos lo que han hecho con las medidas que adoptó el gobierno, en realidad ellos no han bajado la tasa de intereses. Lo que han hecho es, han desplazado los préstamos. En el fondo ellos van a seguir recibiendo la misma utilidad, incluso mayores intereses porque van a correr dos o 3 meses más las obligaciones. La tasa de intereses sobre consumo en Colombia está en un promedio del 25% anual, una cifra alta para las personas y las pymes que resultan ser los más vulnerables. Pero en esta crisis, producto de la pandemia, no basta con aplazar cuotas o crédito, porque aunque pueden ser un alivio momentáneo para quienes en la actualidad no tienen cómo pagar sus deudas con los bancos, a futuro estas les van a represar más intereses a más tiempo. Los bancos son los más beneficiados con los créditos que le hacen a las pymes y a las personas naturales. En Colombia la tasa de intermediación es muy alta, es decir, la tasa por la cual ellos colocan sus créditos, sobre todo a las pymes que tienen tasas muy elevadas. Una pyme o una persona natural puede obtener préstamos del 23-24%, mientras que a la gran empresa le hacen un crédito perfectamente al 9, al 10, al 11%. Según expertos en economía, así como Colombia ha tomado medidas preventivas para evitar la propagación del coronavirus, tomando de ejemplo otros países, asimismo en cuestiones financieras debería tomar como referente a países como Italia, que suspendió el pago de hipotecas a las familias afectadas por el virus, congeló el pago de los créditos hipotecarios a todos aquellos que quedaron sin empleo y los gobiernos en general han desplazado las fechas de pago de impuestos, principalmente a las pymes y los independientes. Con la caída en los precios del petróleo, la inflación, el aumento del desempleo y el totazo por la pandemia, Colombia está considerando endeudarse con el exterior para hacer frente al COVID-19. ¿Pero será esta la mejor alternativa para que el país no se vea sumergido en una crisis financiera? Expertos analizan. Antes de que el COVID-19 pusiera en jaque a todos los países del mundo, la educación, la salud y la economía colombiana ya estaban en crisis. A diciembre de 2019, la deuda externa nacional llegó a 138 millones de dólares, equivalente a un 42,7% del Producto Interno Bruto, la cifra más alta registrada en la historia. Si bien es cierto que se hace necesario irrigar la economía del país y compensar la reducción de ingresos que ha generado la actual emergencia sanitaria, pensar en pedir créditos ante el Fondo Monetario Internacional y las bancas multilaterales debe analizarse con lupa. No es necesario endeudarse, el país debe echar mano a los recursos que tiene y a los activos que ha colocado en manos de personas que lo han explotado sin ninguna corresponsabilidad y sin que eso represente para el país desarrollos. Y no se trata pues de endeudarse, menos en un momento en que todos los países latinoamericanos están pidiendo la condonación de la deuda externa. Endeudarse hoy sería aumentar y profundizar la crisis. Pero ¿cuáles serían las alternativas para que Colombia obtenga recursos sin endeudarse más con el exterior y así darle estabilidad a la economía? Lo más importante de una emisión primaria radica en que el gasto esté totalmente ordenado en sectores estratégicos que la economía necesita, ¿sí? Y no en sectores donde, pues, primero, constituya una oda a la inequidad. Quiere decir sectores que realmente han pujado y que han tenido y que han concentrado la economía, porque esto sería pues totalmente un Robin Hood a la -1. Lo que tenemos que buscar es el elemento contrario, cómo desde la economía, desde una emisión primaria logramos irrigar todos los recursos a los entes, reactivar el consumo.
Ante este panorama, el gobierno nacional deberá actuar con urgencia, no sin antes considerar lo siguiente: ¿de dónde saldrán los recursos que faltan? ¿A quiénes se destinarán específicamente esos dineros? ¿Y cuál será el plan de pagos de esos préstamos? Según expertos en economía, continuar aumentando la deuda externa no solo traerá impactos sociales y económicos, sino significará empeñar el futuro del país. Profesor Nelson Javier Alarcón Suárez, presidente de la Federación Colombiana de Educadores, editorializa nuestro programa de hoy. Muy buenos días, un saludo cordial y fraternal a nuestros maestros y maestras y a toda la comunidad educativa en general. Hoy queremos resaltar y felicitar a nuestros maestros y maestras por todo ese esfuerzo que están desarrollando y realizando desde sus casas para cumplir a cabalidad con las actividades pedagógicas y académicas para que nuestros jóvenes y niños las desarrollen en sus casas, en sus hogares, en medio de esta pandemia. A pesar de todas las limitaciones que hoy tienen y tenemos, como es el problema de la conectividad. Por eso nuestra exigencia al gobierno nacional para que verdaderamente se trace una política de conectividad universal para que puedan tener garantías todos los jóvenes y los niños y los ciudadanos de Colombia. De otra parte, rechazamos desde FECODE toda la situación que se viene presentando frente al tema de ayudas en lo que tiene que ver con la corrupción. No podemos concebir desde ningún punto de vista que se sigan robando los recursos públicos que tienen y que deben ir destinados a los más necesitados de nuestro país. Por eso desde FECODE nuestro enérgico rechazo y protesta y a la vez la exigencia a cada una de las entidades de control como la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría General de la República para que tomen las medidas necesarias y contundentes para proteger los recursos del erario público. El próximo 24 de abril desarrollaremos nuestra Junta Nacional Extraordinaria Informativa, a lo cual le presentaremos diferentes situaciones que se vienen dando a nivel del sistema educativo y todo lo que tiene que ver con el sistema general de participaciones. Hoy más que nunca, como siempre lo ha dicho FECODE, como lo ha ratificado, se requiere la reforma constitucional al sistema general de participaciones. Por eso tenemos que seguir en esta lucha para que verdaderamente se pueda consolidar esa reforma constitucional para incrementar real y progresivamente los recursos para educación, salud, servicios públicos, saneamiento básico. También queremos invitar a nuestros maestros y maestras para que en los próximos días sale la forma y manera de cómo poder voluntariamente donar el día de salario para el Fondo de Solidaridad del Magisterio Colombiano. Hoy más que nunca necesitamos la ayuda, la colaboración, la solidaridad de todos los maestros y maestras de Colombia. La invitación desde el Comité Ejecutivo es para que todas y todos podamos aportar este día de salario y así ayudar a los que hoy más lo necesitan y lo requieren. Por último, compañeras y compañeros, debemos seguir y quedarnos en la casa, juiciosos, cumpliendo la cuarentena y un feliz fin de semana para todas y todos. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Recuerden que toda la información la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. También a través de nuestra página web www.fecode.edu.co. No olviden visitar nuestro canal de YouTube, compartir y darle un like. La invitación para esta semana es a seguir quedándose en casa y a cumplir todas las medidas para prevenir la propagación del coronavirus. Gracias por su sintonía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz semana.